esto, damos la bienvenida al presidente de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, el doctor Antonio Ciudad. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes. A nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, le damos la bienvenida a esta sesión científica que es parte del curso de actualización en ginecología con temas selectos en su módulo 3. Este curso está auspiciado por Laboratorios Tecnofarma. Este módulo 3 va a estar a cargo de la moderación por el doctor Eduardo Cáceres y la ponencia por el doctor José Antonio Lévano. El tema de hoy es el rol de las infecciones vaginales ligadas al embarazo, por qué tratarlas y cuándo tratarlas. Sin más preámbulos, dejo en el uso de la palabra al moderador, el doctor Eduardo Cáceres. El doctor Eduardo Cáceres es especialista en gineco-obstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, miembro honorario de la Sociedad Peruana de Contracepción, presidente de la Sociedad Peruana de Climaterio, miembro activo de la FIGO y de la TASOC, y es fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Doctor Cáceres, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Ciudad. Muchas gracias por esa presentación. Sumamente grato poder estar en esta ocasión en la labor de moderador en este evento científico, en el cual se va a desarrollar un tema muy afín a la especialidad. El encargado de desarrollar este tema es un verdadero experto en el tema, quien es el doctor José Antonio Lévano Castro. Es especialista en gineco-obstetricia por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, profesor auxiliar de ginecología y obstetricia de la misma universidad, miembro titular de nuestra sociedad, actual presidente de la sección científica actual presidente de la sección peruana de la American College de Obstetricia y Ginecología, actual secretario de Acción Científica de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y director médico del Centro Médico Lima OBGYN. Por lo tanto, con ese antecedente yo creo que le vamos a dejar el espacio. Buenas noches con todos. Estimados Antonio y Eduardo, muchas gracias por la invitación de la sociedad, poder compartir con ustedes este tema que es bastante interesante y que creo yo se está modificando mucho en los últimos años y se tiene que dar una mirada diferente. También voy a dar un enfoque diferente al tema. Gracias nuevamente, Eduardo, por la presentación, y el tema de hoy es el rol de las infecciones vaginales ligadas al embarazo. Con respecto al tratamiento, posiblemente no hay mucho nuevo, pero sí creo que es importante entender un poco más en qué consiste este tema y a dónde está yendo el conocimiento médico en los últimos años. Hace ya un par de décadas que estamos hablando de microbioma, con más énfasis en la última década, y hablamos de microbioma como un concepto general. Recuerdo yo cuando estudiaba medicina se estaba hablando del proyecto Genoma Humano, que fue un proyecto largo que concluyó con el conocimiento de nuestro genoma, y que pensamos que de repente habíamos llegado al punto final del conocimiento, y de ahí aparece un proyecto mucho más grande, que es el proyecto Microbioma Humano. Y este proyecto gigante, que no se sabe cuándo acabará, porque cada vez se comienza a encontrar muchas más puntos de investigación, lo que busca es determinar nuestra relación como seres humanos con el medio ambiente a través de la flora bacteriana, microbiana, que podemos tener nosotros. Sabemos que tenemos bacterias en el sistema digestivo, que es lo más clásico que conocíamos, bacterias en el árbol respiratorio, bacterias en la piel. No conocíamos para qué ocurre. Por ejemplo, en el caso de mastitis, sabemos que el causante de mastitis es una bacteria normalmente habitante en la piel, que es estafilococo, estreptococo. No entendemos por qué ocurre mastitis, no entendemos para qué están estas bacterias en nuestra piel. Se está hablando que posiblemente nuestro microbioma y las bacterias en la piel tengan que ver con la función de la interacción con la luz, con el uso de la energía, la síntesis de vitaminas en la piel. Es muy interesante. Y una cosa que no nos queda claro es el microbioma vaginal, que inicialmente todos hablamos del lactobacillus y pensamos que era posiblemente el único germen importante,
pero no entendemos o no entendíamos cuál es la necesidad o la presencia de los otros grandes grupos de bacterias que son bastante elevados y que cada vez se van descubriendo en mayor cantidad. Y este descubrimiento está teniendo una relación muy fuerte con los avances en los métodos diagnósticos de laboratorio, ¿no? Entonces creíamos antes que la unidad feto-placenta era libre de gérmenes, eso es lo que nos enseñaron, un ambiente totalmente estéril. Pero sin embargo, poco a poco se va encontrando y se va demostrando que hay bacterias en el líquido amniótico o en la placenta, y se pensaba que esas bacterias eran dañinas, pero ahora sabemos que no. En gestaciones normales, en mujeres normales, vamos a encontrar bacterias y no entendemos cuál es la función, si tiene alguna, o cómo lograron entrar, o si potencialmente sean patógenas, y ese es un camino muy largo de investigación. También todos sabemos que el doctor Roberto Romero es una persona que está investigando más en esto, pero bajo una mirada de él inicialmente como un problema infeccioso, pero posiblemente esta presencia de bacterias en la gestación tenga alguna otra participación y algún otro beneficio o potencial perjuicio. Esta es una lámina un poquito densa, pero se la voy a leer. Es simplemente para entender cómo es la composición del microbioma vaginal. Y ese microbioma va a ir variando en función a la etapa en la cual nos encontremos en la vida de una mujer. Es diferente en la infancia, en la etapa prepuber, puber, adultez y en la menopausia. Básicamente en la infancia, la vagina está colonizada por anaerobios gram negativos, que son los bacteroides, Veillonella, Fusobacterium, anaerobios gram positivos como los Streptococcus, Actinomyces, bifidobacterias, bacterias aeróbicas como el Staphylococcus aureus y epidermidis, y Streptococcus viridans y Enterococcus fecalis. Esta colonización bacteriana, que no sabemos para qué sirve en ese momento, va a irse modificando, y en la etapa prepuberal aparecen los lactobacillus, aparece Gardnerella y aparece Prevotella. ¿Okay? Se van modificando, no es que desaparezcan por completo, pero van apareciendo y van tomando una mayor importancia. Con la pubertad y la aparición del estrógeno, el estrógeno tiene una acción que va a engrosar el epitelio de la mucosa vaginal. Este epitelio más grueso es más favorable para que microorganismos fermentadores de glucosa puedan estar presentes, vivir, y comienza a ocurrir la predominancia del Lactobacillus spp, que es el microorganismo que hemos conocido durante muchos años y que sabemos que mantiene la acidez de la vagina, y hemos asumido durante mucho tiempo que esta acidez vaginal es la que impediría que haya proliferación de otros microorganismos oportunistas que podrían ingresar a la vagina, como los gram negativos y anaerobios de la flora intestinal y hongos que están rodeando la entrada de la vagina. Pero también lo que hace este incremento del lactobacillus y modificación del pH es mantener en equilibrio todos los gérmenes que se han ido adquiriendo en la etapa de la infancia y la etapa prepuberal, ¿no? Una vez más, ¿para qué existen todos? No sabemos. En la adultez, además, ya claramente el lactobacillus es el preponderante, tiene un papel importante. Aparecen ciertos grupos de Escherichia, Staphylococcus, Corynebacterium, Gardnerella es también un poco más importante, Streptococcus, y los micoplasmas, Mobilincus y Prevotella existen pero en una menor cantidad, pero son parte de la flora normal de una mujer adulta. Y en la menopausia, por la pérdida de la estrogenemia y el adelgazamiento del epitelio de la mucosa vaginal, la colonización bacteriana o de microorganismos va siendo un poco más parecida a la etapa de la infancia, básicamente con Lactobacillus crispatus, los Lactobacillus iners, Gardnerella vaginales, Prevotella, Candida, Staphylococcus, Mobilincus, ¿okay? Entre infancia y el etapa prepuberal. Entonces, ¿por qué ocurre esta modificación? No lo sabemos. ¿Qué rol favorable juegan cada uno de estos microorganismos? No sabemos, solamente conocemos qué hace el lactobacillus y que su deficiencia podría favorecer infecciones, pero no conocemos mucho más de otro. Estamos hablando que ese microbioma vaginal, que ahora se puede estudiar mucho mejor, va a ser modificado también durante el embarazo,
Y al término del embarazo, una mujer en un embarazo terminado tiene un microbioma que es diferente al de una mujer adulta no embarazada. Y este microbioma es mucho más estable, hay un equilibrio mucho más importante por la presencia incrementada de lactobacillus vaginales, de lactobacillus crispatus, gasseri y Jenseni. Estos 4 van a dar una composición diferente y va a hacer que la acidez de la vagina sea mucho más estable también, y por tanto forman una protección contra la proliferación y la colonización de otras bacterias. Pero además, durante el embarazo, este microbioma va a variar en función a la edad gestacional, y es diferente el microbioma cercano al introito o cercano al cervix. Hay una variación gradual. Es una microecología en la cual cada germen va a tener una participación y un rol importante. En ese cambio del microbioma durante el embarazo, lo que vamos a encontrar es una menor diversidad. O sea, ya no hay tanta variedad de grupos de microorganismos, hay una menos variedad, pero hay una abundancia de lactobacillus, y también hay una reducción importante de los micoplasmas y los uroplasmas. La pregunta es, ¿la reducción de micoplasma y uroplasma es por la mayor acidez de la vagina? Probablemente sí, pero puede ser que haya otras interrelaciones bacterianas o de microorganismos que están favoreciendo que esta colonización por micoplasma y uroplasma sea menor. Pero sin embargo, en general hay mayor concentración de las bacterias, hay menos diversidad, están más concentradas, o sea, no están tan dispersas en toda la mucosa vaginal, están como pequeños islotes concentradas las bacterias y con una preponderancia en toda la vagina de los lactobacillus. Lo que se ha encontrado es que cuando ocurre un parto pretérmino, la composición del microbioma es diferente, es lo opuesto. Hay menos lactobacillus, hay mayor diversidad de bacterias y hay una abundancia de Gardnerella. Entonces, ¿por qué se pierde esto? ¿Por qué ocurre? Tampoco lo sabemos. Y aparece un concepto nuevo que es la disbiosis, ¿no? Disbiosis se refiere al cambio en el microbioma. Y estos cambios en el microbioma van a tener como posibles agentes causales a los cambios fisiológicos y patológicos. Ya vimos que de acuerdo a la edad de la mujer, entre la infancia y la menopausia, van a haber modificación en la composición del microbioma, está relacionado a los cambios fisiológicos, pero también hay condiciones patológicas que van a condicionar este cambio, como el uso de medicamentos, el uso de antibióticos, la colocación de algún dispositivo dentro de vagina o incluso dentro del útero, situaciones de estrés u otras enfermedades que modifican la inmunidad de una mujer, u otras infecciones sistémicas que van a modificar la respuesta inmunológica. A su vez, hay cambios en el ambiente que van a modificar el microbioma. El variar de peso en una mujer, aumentar o bajar súbitamente, va a modificar el microbioma. Patrones de dieta, mayor consumo de carbohidratos, mayor consumo de productos acidificantes, mayor consumo de proteínas, mayor consumo de alcohol, va a favorecer la modificación, y el medio hormonal. Definitivamente todo esto va a tener una implicancia importante. Y además, ¿qué ocurre en el embarazo? Que hay cambios inmunológicos, cambios endocrinológicos y metabólicos que van a causar una alteración significativa del microbioma, y como mencioné, esta alteración va a ser básicamente una preponderancia de la cantidad de lactobacillus, una disminución de uroplasma, micoplasma y Gardnerella. Entonces, todos los métodos que conocemos, los cultivos vaginales, y eso hace que nuestras capacidades diagnósticas sean limitadas, están demostrados que no van a encontrar a todos los microorganismos que están viviendo ni a todos los patógenos. Hacer un cultivo para buscar un microorganismo puede salir un resultado negativo cuando el microorganismo está ahí, porque es una falla innata de nuestros sistemas de laboratorio. Y desde hace ya un tiempo se está comenzando a hablar del uso del NGS, del NGS, que es el Next Generation Sequencing, para la evaluación en general de todos los microbiomas que existen en nuestro cuerpo, y sobre todo para el análisis del microbioma vaginal. Y el NGS lo que hace es tratar de agrupar varias formas de tecnologías o varias tecnologías de investigación y buscar
partículas de un determinado microorganismo, partículas de ADN o de ARN, y con eso comenzar a tratar de identificar si algún microorganismo está presente o estuvo presente. O sea, no solamente me va a decir qué hay ahora, sino que me puede hacer un mapeo, un histórico de qué gérmenes estuvieron viviendo. Y gracias al uso del NGS en los últimos años estamos aprendiendo, estamos entendiendo mejor cómo es la composición del microbioma vaginal y cómo es las modificaciones que ocurren en ciertas patologías. Hay estudios muy interesantes que han asociado el microbioma a diferentes patologías que hasta ahora nosotros no le encontramos una explicación. Solamente para explicar un ratito qué es el NGS, básicamente se extrae una muestra de alguna secreción, un fluido, en este caso vaginal, y a través de métodos de laboratorio se extrae fracciones de DNA o de RNA. Después se hace lo que se conoce como la preparación de la librería, o sea, se buscan patrones parecidos para comparar, o una exposición de todo el material genético, se secuencian y al secuenciar se hace una multiplicación de esos patrones genéticos y después uno ya puede hacer el análisis y determinar a qué secuencia genómica corresponde lo que estoy encontrando, ¿no? ¿Qué bases? O sea, podemos encontrar proteínas o simplemente pequeñas bases de nucleótidos y con eso, con el mapeo y digamos los patrones de comparación podemos saber a qué microorganismos existen. Le decía que el NGS y el microbioma nos están ayudando a entender posibles patologías, es más, de repente todas las ginecológicas que conocemos. Por ejemplo, la pregunta bien clara es, que todos nos hacemos y que está en la literatura, ¿cuál es la causa de los pólipos, ¿no? ¿Por qué ocurre un pólipo endocervical o endometrial? Sabemos que en los estados de mayor estrogenemia hay mayor posibilidad de desarrollar pólipos, pero ¿por qué ocurre eso? Entonces, se ha demostrado que el endometrio tampoco no es una cavidad libre de microorganismos, no es estéril como pensábamos, el endometrio tiene una microbiota también habitual, normal, y esa microbiota puede ser invadida por otros microorganismos y producir una endometritis crónica, que ahora reconocemos como un factor más importante de fallas de implantación cuando se hace tratamientos de reproducción asistida. Y la endometritis crónica no va a dar ninguna manifestación clínica, no va a dar flujo vaginal, simplemente cuando uno, es lo que conocemos ahora, cuando uno hace una histeroscopía puede mostrar una mucosa endometrial, un epitelio endometrial que tiene una característica típica de infección crónica, de endometritis crónica, y después del tratamiento uno logra el embarazo. ¿Por qué ocurre eso? Porque se rompió también posiblemente el microbioma endometrial. Y es muy posible que esta acción de algunos microorganismos al entrar en contacto con el endometrio favorezcan el crecimiento de pólipos. Ya se están haciendo estudios y se ha demostrado también que la activación o la presencia de miomas, que tampoco no la entendemos, posiblemente ha sido de alguna manera estimulada por modificaciones en el microbioma vaginal, que permite que algunos microorganismos puedan subir y hacer algún tipo de estímulo, como les digo, que no conocemos, y ese tipo de estímulo activar. Y tenemos en la cartera de posibles patologías los pólipos, los miomas, la endometriosis, la adenomiosis, o sea, todo lo que conocemos. Nosotros nos limitábamos a hablar de microorganismos cuando hablábamos de EPI, ¿no? Enfermedad inflamatoria pélvica, y hablábamos básicamente de gonococo y clamidia y de repente gram negativos o anaerobios. Pero ahora nuestro conocimiento está avanzando mucho más. Imagínense un mundo de acá a 20 años donde todos los problemas ginecológicos se puedan resolver con un secuenciamiento de secreción vaginal a una chica muy joven y saber qué enfermedades va a tener o prevenir, o simplemente corregirle el microbioma, y al corregir el microbioma evitaríamos o tendremos la potencialidad de evitar que aparezcan otros problemas, ¿no? Nuestra especialidad se reduciría posiblemente a tomar muestras y dar tratamientos. Es bien interesante y es para considerarlo a futuro. Entonces, el NGS nos hace una detección mucho más precisa de microorganismos y básicamente es muy bueno para vaginosis bacteriana y para candidiasis. Nos ha pasado muchas veces que tenemos pacientes con infecciones crónicas, nos parece clínicamente que puede hacer, hacemos cultivos y cultivo nos sale negativo, y decimos, pero no, la apariencia, y esta mujer se sigue quejando de problemas, es porque nuestras técnicas actuales no nos permitían encontrar los diagnósticos precisos, pero con el NGS sí. Sin embargo, el NGS no ha demostrado ser
por lo menos ahora, con las versiones que existen, de repente en 5 o 10 años otro cambio, o más pronto en un año, no ha demostrado ser muy preciso para la tricomoniasis. Pero creo que la clínica de tricomoniasis es bastante evidente, el tipo de flujo, el tipo de olor, la apariencia, los síntomas. Creo que clínicamente tenemos bastante cubierto el diagnóstico de tricomoniasis, pero no con vaginosis y con candidiasis. Y lo que es más importante, que le mencioné hace un momento, es que conociendo por NGS la composición del microbioma, podríamos saber claramente qué componentes es el que necesitamos. ¿Okay? Mencioné que hay 4 tipos importantes de lactobacillus, y generalmente cuando hablamos de lactobacillus pensamos en un solo grupo, pero como van a ver en unas láminas a continuación, cada componente puede tener cada tipo de lactobacillus puede tener una acción, un beneficio, o su disminución de una predisposición a algún tipo de patógeno. Entonces, se habla que la microbiota vaginal es un factor importante, es un estudio publicado hace 2 años apenas, un factor importante para mantener la salud vaginal. Y ojo, esto es bien importante, no le perdamos de vista, de acá, como les digo, de repente 20, 30 o 10 años vamos a estar hablando que todas las patologías ginecológicas o una parte se puedan explicar por esto. Y hay imágenes en las cuales son interesantes, clasifican en diferentes estadios de composición estable del microbioma vaginal. Y el estado estable es cuando tenemos el epitelio de buen espesor, rodeado de una gran cantidad de lactobacillus, y dependiendo del lactobacillus es que yo voy a tener una protección contra infección o no. Entonces, en este caso, el Crispatus, cuando es dominante, el lactobacillus, ojo, hay un estado transicional entre que varía el lactobacillus con el SSP, pero definitivamente esto evita que haya una infección. Cuando hay una dominancia del Crispatus, no hay infección. Cuando tengo una dominancia del Gassei, también hay etapa transicional, hay una buena predisposición y tampoco se reporta que puedan haber infecciones. O sea, cuando tengo una buena cantidad de estos dos, la posibilidad de infecciones es menor. Cuando el que domina es el Lactobacillus iners, esto sí es diferente. Porque este Lactobacillus, a pesar que haya una buena cantidad, a pesar que el pH pueda estar un poco bajo, tiende a estar por encima de 4.5 con este Lactobacillus, está por debajo de 5, es un pH ácido, pero tiende a estar por encima de 4.5, y esto sí favorece que haya mayor enfermedad. Entonces, si yo puedo hacer un NGS y determinar la composición de los lactobacillus y ver si hay disminución o preponderancia de alguno específico, por ejemplo en el INERS, yo sé que esta mujer va a tener riesgo de hacer infecciones vaginales y podría darle la suplementación de lactobacillus vaginales específicos para prevenir estas infecciones. Y el estadio 4 es un estadio dominado con bacterias. En este caso hay un desarrollo completo de los lactobacillus y hay un crecimiento de todo tipo de bacterias, básicamente anaeróbicas, y no se puede recuperar el equilibrio vaginal del lactobacillus. En este caso la reposición debería ser con todos los más importantes. Igual con el Yerseni, cuando domina no se reporta ni siquiera el estado transicional, o sea, es posible que sea el mejor, el más potente, el más estable. El pH vaginal generalmente está en muy bajo, 4.2, y la preponderancia de es el que mantendría a la vagina mucho más saludable. ¿Okay? Entonces, nuestro punto de partida a futuro debería ser conocer cómo está la preponderancia del microbioma en una mujer en edad reproductiva y sobre todo en una mujer embarazada, porque en la mujer embarazada los propios gérmenes del microbioma y los otros que son los que van a contaminar, como Candida albicans, como la aparición de vaginosis bacteriana por una preponderancia de la Arnerella o tricomonases, van a producir cierto tipo de condiciones. No voy a hablar específicamente de cada uno porque lo conocemos bastante bien, solamente quiero recordar lo siguiente. Candida albicans no pone en riesgo el embarazo, no hay más parto prematuro, no hay más rotura de membranas, no hay infección intrauterina, no hay riesgo de muerte fetal, no hay riesgo de feto infectado.
¿Okay? Sin embargo, la Candida albicans es el colonizador vulvovaginal más frecuente y curiosamente no tiene que haber una alteración del lactobacillus para que haya Candida albicans. O sea, pueden coexistir tranquilamente y también Candida puede coexistir con Gardnerella. O sea, Candida albicans puede coexistir en un medio más ácido y un medio más alcalino. Se calcula que el 75% de las mujeres han tenido por lo menos alguna vez en su vida un episodio de candidiasis y de estas 5 a 10% harán formas crónicas y eso lo vemos con más frecuencia. Posiblemente este porcentaje sea mayor ahora. Mujeres que hacen más de 4 episodios de candidiasis en el año o que permanentemente viven con candidiasis, ¿no? Que damos un tratamiento, fracasa, damos otro, fracasa y tenemos que tratar permanentemente o están con todos los síntomas durante muchas semanas o meses en el año. O sea, ya no son ni siquiera 4 episodios cortos de 3 o 5 días, sino mujeres que están viviendo con candidiasis vaginal permanentemente o mujeres que después de cada coito inmediatamente tienen la sintomatología de la candidiasis. Son mujeres que si bien de repente solamente reportan 3 o 4 episodios al año, es porque tienen solamente 3 o 4 coitos en el año, porque saben que cada vez que tienen una relación sexual con penetración van a tener. Pero si estas mujeres fuesen sexualmente activas, podrían estar reportando 10, 12, 15 episodios al año, pero es insostenible para ellas llevar esa patología, esa sintomatología permanentemente. Con respecto a vaginosis bacteriana, y con respecto a Candida albicans, para regresar, pues si bien es cierto, no pone en riesgo el embarazo, pero sí la sintomatología puede ser muy incómoda para la mujer y puede hacer que la calidad del embarazo se vea disminuida porque le está incomodando, ¿no? Produce la picazón, el edema, a veces incluso hay sangrado que no se confunde, puede haber un flujo abundante, más de una vez que uno sospecha o ellas no sospechan que hay una ruptura de membranas. Yo he visto pacientes en las cuales le baja realmente el líquido, una secreción muy acuosa, y después de examinarla vemos toda la mucosa vaginal con el típico, la secreción grumosa en placas pegada en la vagina, ¿no? Pero que realmente confunde y asusta. Con respecto a la vaginosis bacteriana, es la infección vaginal más frecuente en mujeres en edad reproductiva y está asociado a cambios significativos en la microbiota. Definitivamente, para que haya vaginosis, tiene que haber una disminución del lactobacilo. Entonces, ¿qué fue primero? Si hubo un incremento progresivo de Gardnerella por algún detonante que no conocemos, si el incremento progresivo de Gardnerella hizo disminuir el lactobacilo, o que primero hubo una disminución del lactobacilo y eso generó la preponderancia de la Gardnerella, o dentro del medio ambiente vaginal, como lo he explicado, los lactobacilos comenzaron a modificar su composición y se hizo más preponderante aquel que favorece la infección vaginal. Es muy posible. Sea cual sea la ruta, claramente vaginosis bacteriana sí es una infección que trae consecuencias en el embarazo, ¿no? Todos conocemos más riesgo de parto prematuro, más riesgo de ruptura prematura de membranas, también se asocia a mayor riesgo de restricción de crecimiento, mayor riesgo de infección uterina postparto y postcesárea, endometritis, y por tanto es una infección a la cual debemos estar atentos. Y una vez más, si mis métodos clínicos, los criterios de Amsel que todos conocemos, no son suficientemente buenos para hacer el diagnóstico, voy a tener pacientes a las cuales estoy subdiagnosticando y que posiblemente no estoy pudiendo evitar las complicaciones de esta infección. Con respecto a tricomoniasis, sabemos que es una infección de transmisión sexual. Hay estudios que evalúan que la presencia de tricomoniasis, hay pocos estudios, podría también estar asociado a un incremento del parto prematuro o de la ruptura prematura de membranas, pero hay otros que no. Entonces, en concreto, no hay una evidencia clara de un rol patógeno de la tricomoniasis durante el embarazo, que se tiene que tratar, por supuesto, pero no es su presencia no es tan significativa como cuando hablamos de vaginosis bacteriana. Entonces, cuando hablamos de tratamientos, tenemos lo siguiente: tratamiento de la candidiasis. Estos son los tratamientos publicados por el CDC en Estados Unidos, la última versión creo que es del año 2019, y básicamente estos son tratamientos para cualquier
mujer en edad reproductiva, los antimicóticos que se utilizan vía tópica, porque también se puede utilizar fluconazol, porque no lo he puesto acá, vía oral, son clotrimazol, butoconazol, terconazol y miconazol. Son los que están recomendados. En el caso de clotrimazol tenemos la posibilidad de cremas vaginales. También existen óvulos, pero para el CDC no lo consideran. Y el tratamiento es, dependiendo de la concentración, se va a dar el número de días, ¿no? Cuando está el 1% la crema, cada aplicador trae 5 gramos y se da entre 7 y 14 días. Acá me he equivocado, acá no es 25 que 5. Si la concentración de la crema es al 2%, entonces emplea el aplicador de 5 gramos, pero solamente por 3 días. Son tratamientos cortos, ¿no? Son más fáciles de cumplir, la eficacia es buena, comparado con el cumplimiento de los tratamientos largos. Generalmente la menor eficacia de un tratamiento largo está asociada a un tratamiento incompleto. Pero si una mujer logra hacer un tratamiento largo, completo, entonces la eficacia es un poco mayor que los tratamientos cortos. Porque se prefiere muchas veces los cortos justamente por eso, para que la culminación del tratamiento sea óptima. En el caso de butoconazol, nosotros tenemos acá en el Perú en crema y en óvulos. Se considera que la crema, cuando tiene biofilms, que permite una mayor adherencia hacia la mucosa, basta que se haga una monodosis de 5 gramos, cuando es butoconazol al 2%, es el tratamiento suficiente. Estamos hablando para cualquier episodio de candidiasis, no candidiasis crónica. En el caso de terconazol, va a depender de la concentración de la crema, viene al 0.4, 0.8. Mientras menor la concentración, el tratamiento es más prolongado. Cada tubo de 5 gramos debe ser en 7 días, pero si tenemos concentración de 0.8%, se reduce a 3 días. Cuando hablamos de terconazol en óvulo vaginal, viene de 80 miligramos y se utiliza solamente por 3 días. Y en el caso de miconazol, tenemos en óvulo vaginal de 100 miligramos y en crema vaginal de 2%. Si yo tengo un óvulo vaginal de 100 miligramos, debo hacer un tratamiento por 7 días. Si el óvulo es de 200 miligramos, con 3 días es suficiente. Y si el óvulo es de 1200 miligramos, puedo utilizar la monodosis. La pregunta podría ser, ¿puedo utilizar 6 óvulos en simultáneo y dar una monodosis? No lo sé. La lógica me podría decir que sí, pero son las prestaciones en las cuales viene. Y si utilizo la crema de miconazol al 2%, el tratamiento debe ser por 7 días. Y si la crema es al 4%, debe hacerse por 3 días. ¿Cómo debemos tratar en una mujer embarazada la candidiasis vaginal? Lo que se recomienda es que todo el tratamiento debe ser por 7 días. No debemos dar tratamientos cortos. En mujeres embarazadas tiende a fallar más los tratamientos cortos y por tanto de toda esta lista podría utilizar el clotrimazol al 1%, podría utilizar el terconazol al 0.4%, podría utilizar el miconazol en óvulo vaginal por 7 días de 100 miligramos o podría utilizar el miconazol en crema vaginal al 2% también por 7 días, ¿no? Son los tratamientos que yo podría utilizar. ¿Se puede usar fluconazol vía oral? No se pueden utilizar los antimicóticos sistémicos durante el embarazo. Entonces el tratamiento, se puede usar cualquiera de ellos, pero la idea de los tópicos, pero la idea es que sea un tratamiento de por lo menos 7 días. Si tenemos una candidiasis vulvovaginal crónica recurrente, el tema es diferente y posiblemente en una embarazada sí sería mucho más importante tratar de determinar la microbiota y tratar de hacer restitución de los lactobacillus, cosa que todavía no está disponible en la práctica, pero sería de mayor utilidad para evitar las infecciones crónicas. En las embarazadas, por suerte, no tiende a ocurrir con frecuencia las infecciones crónicas, y en parte debe ser por el aumento de la estrogenemia, que da una mayor protección hacia la microbiota. No es una microbiota mucho más estable. Con la vaginosis bacteriana, igual que es el tratamiento que vamos a hacer, ocurren dos cosas que son importantes. Perdón un momento. Ok. En primer lugar, hay cosas importantes a buscar. Tenemos las opciones de que tengamos una paciente con vaginosis sintomática y asintomática. La sintomática es cuando la propia paciente refiere a una descarga acuosa, que al examen con mal olor después del coito, que el examen es de aspecto grisáceo como todos conocemos, que si hacemos las células clave las vamos a encontrar en una cantidad importante y con un pH por encima de 5, ¿no? Entonces tenemos los criterios de Ansel.
Entonces, cuando yo tengo una vaginosis bacteriana sintomática, yo la debo tratar. Esas son las recomendaciones establecidas. Estos primeros 3 medicamentos de esta columna son los tratamientos estándar recomendados de primera línea para mujeres en edad reproductiva: metronidazol vía oral 500 miligramos 2 veces al día por 7 días, o metronidazol en gel vaginal al 0.75%, 5 gramos por tubo por 5 días, y clindamicina en crema al 2%, igualmente por 7 días. En embarazadas se ha estudiado el uso de 250 miligramos 3 veces al día por los 7 días, tratando de disminuir la dosis de metronidazol, pero se ha demostrado que el metronidazol es bastante seguro durante el embarazo, sí pasa la placenta, pero no hay ningún problema con el feto, y por tanto se recomienda que en las embarazadas se utilice la misma cantidad, ¿no? 500 miligramos 2 veces al día por 7 días, o si prefieren 250 miligramos 3 veces al día, pero la verdad es que no hay diferencia clínica importante. Pero sí, este dato es importante, solamente vamos a tener una tasa de cura del 70% con este esquema, con metronidazol. Si yo utilizo el gel de metronidazol, igualmente voy a tener una eficacia, se han hecho estudios de 70%, a pesar que solamente 5 días. Y debemos ser conscientes que después del tratamiento voy a tener un 30% de mujeres que todavía van a tener su vaginosis bacteriana y que van a seguir en riesgo de hacer las complicaciones o los efectos negativos de la vaginosis que hemos conversado. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo volver a escreenear? ¿Debo volver a hacer los criterios de Amsel? ¿O debo dar un tratamiento? ¿O simplemente referencia a la paciente? No está claro cuál es la conducta. Posiblemente, como les digo, cuando el NGS esté disponible de manera más adecuada, bueno, ya está en algunos lugares de manera comercial, pero cuando lo tengamos podríamos hacer de esta manera mucho más precisa de saber quiénes son ese 30% de mujeres en los cuales no hemos logrado eliminar la vaginosis y que siguen en riesgo. Cuando hablamos de los tratamientos alternativos, que son estos 5 de acá, básicamente es clindamicina 30 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días, y que ese tratamiento se puede usar también en mujeres embarazadas, y la tasa de éxito es un poco mejor, a pesar que no es el tratamiento de elección, sino es el alternativo. En mujeres embarazadas ha demostrado que la cura es del 85%, y si yo tendría que elegir un tratamiento, posiblemente me inclinaría más a clindamicina vía oral, no vaginal, 300 miligramos 2 veces al día por 7 días, porque mi tasa de curación es mejor. Puedo utilizar cualquier tratamiento, puedo utilizar clindamicina en óvulo vaginal por 3 días, tinidazol 2 gramos monodosis, tinidazol 2 gramos, puedo usar cualquiera de ellos, pero los que tienen estudios de eficacia en mujeres embarazadas son estos 3. Entonces yo debería dar preferencia a clindamicina vía oral o a metronidazol vía oral. No tenemos en el Perú el gel al 0.95%. ¿Qué pasa con la tricomoniasis? Como les dije, en tricomoniasis no tenemos el problema. Regresando a vaginosis bacteriana. Se han hecho estudios si se justificaría hacer screening para vaginosis a todas las mujeres, para buscar, pues sabiendo que la vaginosis es el evento más perjudicial, y darle tratamiento a todas las mujeres que sean positivas y que sean asintomáticas. La evidencia científica no favorece en este momento el tratamiento universal de mujeres asintomáticas con vaginosis bacteriana, excepto en aquellos casos cuando una mujer ya tuvo antecedente de parto prematuro o ruptura prematura de membranas. ¿Okay? Sin embargo, si yo regreso al inicio de la presentación, cuando estamos hablando de cosas más modernas del microbioma y los riesgos que puedan haber y la dificultad para poder entender todo lo que está pasando, posiblemente con los estudios actuales no estamos evaluando todo el impacto negativo que podría tener una vaginosis bacteriana sobre un embarazo. O sea, estamos evaluando 2 puntos, que son ruptura de membranas y parto prematuro, y de repente hay otros resultados negativos que están siendo originados por la vaginosis, que no los conocemos, y que al tener una mayor precisión con el NGC de poder saber quién tiene o no tiene, podríamos correlacionar mejor la presencia de vaginosis con posibles efectos secundarios en el embarazo, de repente en la futura fertilidad de una mujer, de repente en alguna alteración del desarrollo del recién nacido. O sea, hay mucho para investigar. Y entonces la pregunta sería, ¿no? Si realmente, a pesar que la evidencia científica en este momento no avala el tratamiento de las mujeres asintomáticas, si deberíamos
hacer despistaje, screening y tratamiento a todas las mujeres durante el embarazo. Eso no está resuelto todavía. Con respecto a la tricomoniasis, clínicamente se hace el diagnóstico bastante bien, aunque más de una vez yo clínicamente no encontraba nada en una mujer no embarazada y en el resultado del Papa Nicolau me informa presencia de tricomonas, ¿no? Entonces, no todas las tricomoniasis van a dar evidencia clínica, pero una vez más, si no tengo evidencia clínica, debería hacer despistaje o screening a todas las mujeres buscando tricomonas, tampoco se justifica. ¿Okay? Solamente se justifica hacer el estudio cuando una mujer es sintomática y dar el tratamiento cuando una mujer es sintomática. Si no es sintomática, no se justifica dar tratamientos. Y en este caso tenemos básicamente dos tratamientos clásicos, que es metronidazol de 500 miligramos BID por 7 días y tinidazol de 2 gramos en monodosis. En el caso de mujeres embarazadas, se recomienda el tratamiento con metronidazol, tratamiento largo, no el monodosis de 2 gramos. Este tratamiento se recomienda más para las parejas, pero no para la mujer embarazada. Y hay un estudio bien interesante, también, como les digo, partiendo de la no conclusión clara si la tricomoniasis puede o no afectar el embarazo, si puede poner más riesgo de parto prematuro y más riesgo de ruptura de membranas. Y ese estudio lo que hizo es hacer un screening en mujeres asintomáticas y darle 2 dosis de tricomoniasis dependiendo de las semanas en que esté. O sea, si es asintomática significa que esta mujer podría tener mayor predisposición a mantener la tricomoniasis en el cuerpo, o que su pareja tiene más predisposición de falta en mantenerla. Y se recomienda dar 2 gramos de monodosis entre la semana 16 y 23 en esa primera ventana y después repetir una segunda dosis entre la semana 24 y 29. Se logró una reducción de la presencia de la tricomoniasis, pero finalmente no hubo ningún impacto en el resultado del embarazo. Una vez más, no sabemos si a largo plazo esta presencia anormal o aparentemente anormal de microorganismos en vaginas puede tener algún impacto sobre el bebé o sobre la mamá. Entonces, eso ya lo mencioné, lo que estaba hablando de tratar a todas las mujeres embarazadas asintomáticas en vaginosis, las asintomáticas solamente con atención de parto pretérmino, y no se recomienda hacer el screening a todas las mujeres embarazadas, pero yo creo que eso debería cambiar en los siguientes años de acuerdo a cómo vaya mejorando el conocimiento científico. Con respecto a otro tipo de infecciones vaginales, tenemos las infecciones vaginales por los gram negativos, ¿no? Básicamente asociadas a contaminación por la flora intestinal o al sexo anal. No hay una demostración clara de la acción de los gram negativos en el embarazo, sin embargo, sí se asocia, eso es posible, con un estudio de Romero, que la presencia de un gram negativo, igual que una vaginosis bacteriana, podría desencadenar una respuesta inflamatoria que active toda la cascada de inflamación y que favorezca que después de algunas semanas estemos presenciando la ocurrencia de un parto prematuro o una ruptura de membranas. Entonces, todo tipo de vaginitis, infección vaginal, sea por gram negativo, sea por vaginosis bacteriana, sea por tricomoniasis o sea por candidiasis, debe ser tratada. Una de ellas para aliviar los síntomas en las mujeres, otras para dar prevención de complicaciones. Muy bien, es todo lo que quería conversar. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Muy bien, doctor Lévano, ha sido una excelente presentación, realmente ha sido todo un proceso de actualización y creo que realmente ha puesto el panorama claro para todos nosotros. Creo que si hubiera alguna pregunta de los presentes, por favor, queda abierto el momento para hacerlas. Haciendo quizás un resumen de lo que acaba de mencionar el doctor Lévano, a manera de la llegada de algunas interrogantes, podríamos ir considerando que, por ejemplo, hasta el momento, de acuerdo a todo lo que hemos apreciado en esta presentación, probablemente la vaginosis bacteriana, de acuerdo a las circunstancias que se han mencionado, sería quizás la única que nos ameritaría un tratamiento de acuerdo a las circunstancias. Y por supuesto, en el caso de las candidiasis, no ser tan agresivos y realmente desempeñarnos de acuerdo a las circunstancias, y en relación a la tricomoniasis también de acuerdo a los parámetros que acaba de mencionar el expositor. De tal manera que
Si queremos resumir, no se recomienda, como mencionó el doctor Lévano, el tratamiento para vaginosis a todas las embarazadas. Aquellas mujeres asintomáticas, solamente aquellas en tratamiento o antecedente de un parto prematuro, y tratar solamente aquellas que son sintomáticas. Ese es un buen resumen que hemos logrado recibir. Y de repente, alguna pregunta que ya esté surgiendo, por favor. Mientras preguntan, ¿sí? ¿Tienes alguna? Sí, sigue tú, sigue, no hay problema. Sí, yo decía que de verdad que todos somos testigos de los cambios en la medicina. Mientras más años tenemos, vemos que cosas que antes eran dogmas se van cayendo y van modificando. E insistir, ¿no? Lo que estamos evaluando ahora para infecciones vaginales son de dos cosas, son parto prematuro y ruptura de membranas, ¿no? De repente infecciones postparto, pero no estamos evaluando nada más. Y entonces, de repente de acá a unos 5 años, estamos hablando de una conferencia diferente donde estamos obligados a tratar vaginosis, trichomoniasis, asintomática, candidiasis, pero de una manera diferente, de repente solamente tratando de recuperar selectivamente el microbioma vaginal, ¿no? Y lo que tú has mencionado sí es importante, porque tampoco no sabemos bien cuál es el impacto de la medicación que empleamos vía vaginal, porque definitivamente con cualquier tipo de fármaco que utilicemos vía vaginal vamos a tener una modificación del microbioma de alguna manera. Cuando tenemos claramente una infección, esa modificación va a ser de manera positiva, pero si yo tengo una mujer, y recordar esto, ¿no? Que durante el embarazo, por la hiperestrogenemia y el engrosamiento del epitelio vaginal, hay mucha mayor secreción, ¿no? Hay mayor descamación celular, hay mayor humedad y simula un flujo que es fisiológico. Y que si yo intento tratarlo, porque asumo que es patológico sin una evidencia clara, al estar utilizando medicamentos vaginales, es posible que esté modificando la flora vaginal, el microbioma, y que eso sí tenga un impacto. Por eso es, en este momento, con el conocimiento actual, con los medicamentos que tenemos, es importante, que tú has mencionado, Eduardo, enfatizar, no solamente tratar de rutina vaginosis bacterianas en mujeres sintomáticas y en mujeres con antecedente de parto prematuro cuando son asintomáticas, ¿no? Y la candidiasis, tratar de precisar el diagnóstico y tratar solamente por los síntomas, y en la tricomoniasis también tratar con los síntomas. Si tengo una tricomoniasis asintomática que la encontré de casualidad, no estoy obligado a tratarla, ¿no? Porque sé que no va a traer por ahora ningún efecto en el embarazo. Ya hay algunas preguntas, por ejemplo, acá hay una que dice, en pacientes con una vaginosis recurrente, tanto en gestantes como no gestantes, ¿cuál sería el manejo? Vaginosis bacteriana. Bacteriana, sí. Sí, como mencioné, por ejemplo, en el caso de embarazadas, tasa de éxito 70-85% con metronidazol y clindamicina. Cuando uno tiene una infección recurrente, tiene que hacer tratamientos repetitivos, ¿no? No es que se haya demostrado una resistencia bacteriana al microorganismo, sino que las condiciones vaginales pueden favorecer que el tratamiento sea efectivo o no. Bueno, entonces es muy interesante, es como, a veces parece más esotérico, ¿no? No hay una causa clara. Pero es posible que si yo fallé con el primer tratamiento, definitivamente las condiciones vaginales pueden haber mejorado, y cuando doy el segundo tratamiento sí puedo erradicar, o de repente un tercer tratamiento. Pero ojo, si di el primer tratamiento y yo hago la búsqueda microscópica con mis criterios de Ansel y encuentro que la mujer no refiere ninguna molestia, no es un flujo sintomático, entonces no debería dar tratamiento. Puede quedar con su carnadera un poco más incrementada, pero si no es sintomática no debería tratamiento. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo voy a hablar de una cronicidad? Cuando yo persistentemente encuentro la sintomatología clínica de la vaginosis bacteriana asociado a los criterios de Ansel, ¿no? Pero si no, no debo tratar. Y repetidamente, le puedo dar el mismo esquema, metronidazol nuevamente, o clindamicina, o puedo ir rotando entre ellos dos, pero esos son los dos medicamentos, ¿no? No hay más. Perfecto, gracias. Hay una pregunta de otro colega. Para una candidiasis vaginal en gestantes, creo que esto ya ha sido respondido, de todas maneras hay que darle una respuesta. ¿Solamente se indica tratamiento vaginal?
Sí, solamente vaginal, fluconazol está contraindicado durante el embarazo bioral, pero como les digo, es raro tener una candidiasis en una embarazada difícil de tratar. Es bien raro, porque el medio ambiente vaginal responde mucho mejor, ¿no? Entonces, pero sí es posible que tenga un episodio en el primer trimestre y uno en el segundo o tercero, pero que no responda al tratamiento es bien difícil. Si no responde al tratamiento, tengo que replantear si realmente tiene una candidiasis, porque lo que tiene realmente es una vaginosis, pues coexisten con mucha facilidad, o lo que tiene simplemente es una descarga vaginal fisiológica por el embarazo, ¿no? Gracias. Acá hay otra interrogante. Papel de la Cándida glabrata en estos casos de candidiasis en relación al embarazo. Sí. Nuevamente, con cándida no se ha encontrado, con ninguna de las cepas se ha encontrado que sea peligrosa durante el embarazo, hasta ahora, como te digo, con lo que estamos evaluando. Pero sí la glabrata es la que más se asocia a cronicidad, ¿no? Y a resistencia a, por ejemplo, fluconazol. Pero como no lo estamos usando, si es que yo pude hacer el estudio y la encuentro, debo hacer un tratamiento largo, que son los 7 días. Y si tuviese la posibilidad de laboratorio de que me haga un antimicograma para esa glabrata, para poder elegir el mejor antimicótico, sería lo ideal. Pero si no, empíricamente usamos lo mismo, ¿no? Usamos clotrimazol, miconazol, butoconazol, cualquiera de ellos, y funcionan, pero en esquemas largos, ¿no? Y como digo, independiente de cuál sea la cándida, si recidiva, le vuelvo a tratar solamente en ese caso. Perfecto. Acá hay una pregunta, creo nos interesa a todos. ¿Alguna experiencia de parte de usted, doctor Lévano, en relación a tratamientos vaginales utilizando el láser en infecciones en las cuales no hay respuesta al manejo médico? Ninguna experiencia. Para comenzar, no estamos hablando de embarazadas, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, ninguna, pero basándonos en el conocimiento del láser y los cambios que tiene, el láser lo que va a producir es un estímulo en la mucosa vaginal y va a favorecer un mejor crecimiento, va a haber un engrosamiento de la mucosa, va a ser un mejor ambiente para el lactobacillus. Entonces, no recuerdo haber leído algo al respecto, pero no sería raro que también funcione. O sea, yo no creo que sería una forma de tratamiento, una indicación, pero que tenga utilidad, me imagino que utilidad por ese mecanismo, ¿no? Engrosa el epitelio vaginal, más lactobacillus, y podría haber una mejor defensa. Sería cuestión de estudiar. De repente el doctor Tobar, que es uno de los que más hace, tener alguna experiencia en eso. Sí, yo creo que sería adecuado recibir alguna luz al respecto. Otra interrogante que tenemos aquí a la vista: pacientes asintomáticas con vaginosis específica. A ver, no está muy claro, esto se está moviendo demasiado este rotatorio. A ver, perfecto, ahora sí. En pacientes asintomáticas con Papa Nicolau que informa presencia de microorganismo patógeno, ¿es necesario tratar? Es una de las interrogantes. Buena pregunta, ¿no? Entonces, sí, para redondear, si es asintomática, no es necesario tratar. No es necesario. Perfecto. ¿Okay? Hay una pregunta que me estoy olvidando en la conferencia, es tratamiento de la pareja. Esa es una buena pregunta. Hay estudios que se han hecho y las recomendaciones también son bastante claras, ¿no? Si la pareja es asintomática, no requiere tratamiento ni en vaginosis bacteriana ni en candidiasis. Obviamente, en el caso de tricomoniasis es una ITS, o sea, la pareja se trata de todas maneras, ¿no? Y las parejas, porque puede haber más de una, tienen que ser tratadas. Solamente se trata de vaginosis bacteriana y candidiasis cuando la pareja también es sintomática, ¿no? En el caso de vaginosis es muy claro, hay la secreción, el eritema, el edema. En el caso de vaginosis, sobre todo en varones no circuncidados, puede haber justamente un olor diferente por la mayor presencia de Gardnerella, pero no ha demostrado que esto sea realmente de un impacto importante, ¿no? El tratamiento es a la mujer en vaginosis y en candidiasis, y no se trata de la pareja de rutina.
Perfecto, gracias. Acá hay otra interrogante interesante, el uso de lactobacilos en cápsulas vaginales para restaurar el microbioma. Claro, ese debería ser digamos, el tratamiento definitivo, creo yo, a largo plazo, pero solamente va a tener una utilidad importante, porque ahora es muy empírico, ¿no? Y digamos que no entendemos por qué no a todas las mujeres les va bien, porque esto va a ser más importante cuando podamos determinar qué tipo de lactobacillus es el que está preponderando en esa mujer para hacer la reposición. Porque si yo tengo mis lactobacillus que están en el nivel adecuado, ponerle más no tiene ningún beneficio. Pero si los tengo alterados en la composición de eso, yo creo que el tratamiento va a ser más lo que se está hablando últimamente, ¿no? La medicina de precisión, ¿no? Tratar de determinar genéticamente, y en este caso con NGS, qué es lo que requiere ese paciente, y cuando la medicina de precisión ya sea una realidad dentro de poco tiempo, vamos a tener 20, 30, 40 tratamientos diferentes para cada patología, ¿no? Perfecto. Aquí tenemos otra interrogante. Opinión acerca del uso del ácido bórico en una micosis vaginal crónica. Funciona, definitivamente, ¿no? La experiencia científica dice que es lo único que nos va a ayudar cuando tenemos la vaginitis candidíacas recurrentes. Es lo único, pero como todos los tratamientos, cuando es recurrente, no hay nada que sea 100% seguro, ¿no? Hay pacientes que las tenemos en ácido bórico sus 14 días y después 3 días al mes, después de cada ciclo menstrual, durante 6 meses van bien, dejan de usarlo y otra vez recidivan. Hasta ahora nos está ganando la batalla las candidíasis recurrentes, las crónicas, pero sí es una excelente alternativa. Se puede emplear en el embarazo, no hay una contraindicación formal para el ácido bórico, pero tampoco hay estudios claros en mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, creo yo que si tengo, como digo, el embarazada se comporta diferente, o sea, es raro, no sé si alguien ha tenido una embarazada con una candidiasis crónica, que nos cuente por favor, porque por suerte la embarazada no padece eso, ¿no? Por su hiperestrogenemia. Entonces tienen episodios aislados, pueden ser muy sintomáticos, pero que tienden a responder muy bien a los tratamientos, ¿no? Entonces, yo nunca he tenido la necesidad de tener que indicar o pensar si quieren indicar ácido bórico a una embarazada, ¿no? Pero sí en mujeres no embarazadas con mucha frecuencia. Gracias. Tenemos acá otra interrogante, yo creo que nos va a servir a todos. El manejo de una candidiasis crónica recurrente. Ya, hay varios esquemas. Y en los últimos congresos en los cuales yo he podido asistir, casi siempre hay una mesa o un tema de discusión porque es un problema en todo el mundo, ¿no? Por eso le dije, ese dato que saqué del 5 a 10% es el del boletín del CDC, pero ese porcentaje de pacientes es mucho mayor actualmente. Entonces, en primer lugar, cuando uno ve a una mujer con una candidiasis recurrente, crónica, tiene que comenzar con el antimicótico, pero en un esquema largo, ¿ok? Idealmente 14 días, el que yo elija. 14 días, o no puedo darle mis 3 días de butoconazol o mi monodosis de clotrimazol, o no. Le voy a dar un tratamiento de 14 días, antimicótico. Y de ahí tenemos algunas opciones a elegir, y mucho va a depender del tipo de paciente. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que están con una menorrea por un anticonceptivo o por una mirena y que me hacen candidiasis crónica. Entonces, mi secuencia de dar el ácido bórico después de la menstruación ya no me funciona. ¿Por qué lo utilizamos después de la menstruación? Porque con la menstruación el pH de la sangre menstrual hace perder un poco la acidez de la vagina, entonces es muy frecuente que estas chicas después de la menstruación vuelvan a hacer un episodio de candidiasis. Entonces en ese momento es bueno, acaba la menstruación, 3 días de ácido bórico, y con eso acidificamos rápidamente la vagina y evitamos que esté haciendo la recurrencia con tanta frecuencia. Pero si no está menstruando, no nos sirve ese tratamiento. Entonces, opción 1 es tratamiento por 14 días del antimicótico, y a eso le sumo una de las siguientes, o más de una, porque al final todo es ensayo-error, cada paciente es diferente. Opción 1 es darle fluconazol semanal durante 6 meses. A veces tenemos la tentación de darle solamente 2 o 3 meses, no, 6 meses de fluconazol semanal.
La otra opción es, acabo mis 14 días de tratamiento antimicótico y le empalmo con los 14 días de ácido bórico y me quedo ahí y nada más y veo qué pasa, o a eso le sumo el fluconazol semanal. Un tercer camino es el que yo decía: si la mujer está menstruando, le doy sus 14 días de antimicótico, 14 días de ácido bórico y después 3 días de ácido bórico después de cada ciclo menstrual, todo por 6 meses. La otra opción es darle ciclos de antimicóticos postmenstruales, ¿no? Entonces, 14 días de antimicótico y después de cada menstruación darle 3 días de algún otro antimicótico vaginal. Porque la menstruación es un evento desencadenante en estas mujeres de nuevos episodios o el coito. Me está olvidando ese detalle que es otra parte importante. Muchas mujeres vuelven a tener infecciones vaginales por el coito. Entonces, parte de la historia clínica es la historia sexual, ¿no? Deseo sexual, lubricación vaginal, dispareunia. Y muchas de estas mujeres que tienen problemas crónicos, cuando no las evalúa bien, y me olvidé porque debía comenzar por esto, lo que tenemos es un problema de alteración del desempeño sexual por X motivo, no lubrican y al no lubricar hay fricción y hacen el problema. Entonces, muchas veces se corrige simplemente con darle lubricantes en cantidades generosas. No va a mejorar su deseo sexual, no va a mejorar su conducta, pero por lo menos va a evitar el problema de la candidiasis posterior. Pero si no fuese el caso, la otra cosa importante es hacer una revisión minuciosa de la medicación que está usando el paciente. Yo he tenido pacientes que con quetiapina hacen candidiasis crónica recurrente, que les di todo lo que deseé y no mejoraban, y hasta el final dije: deja de tomar la quetiapina, habla con tu psiquiatra, y al dejar la quetiapina desapareció la candidiasis. Entonces, como les digo, el microbioma es bien interesante y puede funcionar o puede modificarse de diferentes maneras en cada mujer. Entonces, tratar de hacer una historia bien clara de qué está usando. De repente también usa juguetes sexuales y de repente es alérgico a uno de los materiales o lubricantes que está utilizando. O sea, hay que ver qué puede estar modificando el medio ambiente vaginal. Pero si no tenemos esto, como digo, son los tratamientos. Ahora, ¿qué dice la evidencia? Hacemos tratamiento por 6 meses y durante los 6 meses el 80% de las mujeres va bien. Hay un 20% que la sigue pasando mal en esos 6 meses de tratamiento. De repente baja un poquito, pero la sigue pasando mal. Y después de los 6 meses tenemos un 50% de recidiva de la infección crónica. O sea, de repente es un dolor de cabeza, ¿no? Por eso es que creo que otras cosas, y me voy a volver adicto al NGS para el futuro y tratar de entender mejor el microbioma, tiene que haber otra manera en la cual podamos ayudar a estas mujeres, ¿no? Porque con lo que tenemos en este momento no hay ningún tipo de esquema que nos dé una curación de 100% ni una recidiva de menos de 10% o 20% después de descontinuarlo. Y hay mujeres que tienen que vivir con eso. Y en muchas mujeres, así como empezó un día, en algún momento simplemente desapareció. Pero hagan una buena historia de medicinas o cosas que están tomando y de cómo es su conducta sexual, ¿no? Definitivamente, eso puede ayudar un montón. Perfecto, muchas gracias, doctor Lévano. Realmente ya el resto de dudas e interrogantes que se están presentando en el chat reiteran temas que ya hemos tocado, de tal manera que consideramos agotado ya este tema para esta ocasión, y es el momento, creo, de entregar la conducción del evento al presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología para que clausure esta jornada. Gracias. ¿Me permites responder una pregunta que acabo de leer, me parece interesante, que es el tema apasionante del microbioma, ¿no? Preguntan cómo se explica una disbiosis intestinal, el doctor Palacio desde Huancayo, en una mujer que tuvo parto por cesárea. Eso es interesantísimo. Como digo, las bacterias en vagina están por algo. Muchas van a penetrar durante el embarazo. Acuérdense que la gestación no es un ambiente estéril, pero muchas son necesarias y el bebé las va a adquirir, va a colonizarse al nacer por vía vaginal. Entonces, saben que soy un fan del parto vaginal y un entusiasta partólogo, y definitivamente eso está demostrado, ¿no? La no exposición del recién nacido al microbioma vaginal de la mamá le puede, no es que va a traer, va a incrementar su posibilidad de tener complicaciones
a lo largo de la vida en nutrición, diabetes, obesidad, problemas digestivos, alergias, ¿no? La posibilidad de morirse más joven por enfermedades crónicas. O sea, es interesantísimo todo lo que está apareciendo. Muy bien, ahora sí. Gracias. Gracias, Toño. Gracias, Eduardo, por tu presentación y moderación. Gracias, Toño, por este interesante tema que nunca terminamos de aprender lo suficiente y de conocer absolutamente todo para poder darle efectivamente una solución integral y total al 100% de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Quedan muchos caminos aún por recorrer y por investigar y, por supuesto, tratar. Muchas gracias a todos los presentes y muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias, buenas noches con todos. Chao, amigo, muchas gracias.